Estimadas familias, hermanos y hermanas, y todos los que están allí reunidos invocando el nombre del Señor y en torno a la presencia real de nuestro Dios, sean todos bienvenidos a esta oración matutina de la congregación La Cruz de Cristo de la Florida en Santiago de Chile. Hoy día nos encontramos celebrando el primer domingo de Pascua y el tema del día estará marcado por el Santo Evangelio según San Juan, que en el capítulo 20 nos narra los sucesos de la primera y segunda aparición de Jesús a sus discípulos, luego de haber resucitado de entre los muertos. Dijo una vez un pastor luterano que allí donde se habla y se enseña sobre Jesús, ahí está Él mismo presente en cuerpo y espíritu, porque Él es la palabra de Dios hecha carne que descendió del cielo y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora, y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantemos, hermanos, la salmodia. Venid, aclamemos al Señor. Venid, aclamemos
primera lectura la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos 29 al 35 y del 38 al 42. Escrito está: Pedro y los apóstoles respondieron ante el concilio de los judíos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y denunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la epístola en el Nuevo Testamento corresponde a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 9. Escrito está: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el amor de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en la alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamemos la lectura del Santo Evangelio con el Aleluya. El Señor resucitó, ha resucitado en verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio lo encontramos según San Juan en el capítulo 20, comenzando por el versículo 19. A ti sea la gloria, oh Señor. Escrito está: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de sus clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Preparándonos para oír el mensaje del día de hoy, los invito a ver el siguiente video y a cantar todos juntos este himno del día. Aquí está el Cordero. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que vas a manifestarte a nosotros y no al resto del mundo? Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho esto estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, y les recordará todo lo que les he dicho. Es la paz que les dejo. Es mi propia paz que les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final, y se quedó nuestra mesa el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero.
Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, no degollado es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Oh, Uno de los 12, Tomás, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa a ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de ustedes. Amén. Nuestro texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31, puede ser dividido en tres bloques. Entonces la primera parte o el primer bloque corresponde a versículos 19 al 23, donde Jesús aparece a los 10 discípulos reunidos en esta casa a puertas cerradas para traerles la paz. El segundo bloque corresponde a los versículos 24 al 29, donde aquel discípulo ausente, en este caso Tomás, ya estaba presente y Jesús da esta gran afirmación de que es bienaventurado aquel que, aunque no ve, cree. Finalmente, la conclusión de nuestro texto, de nuestra porción del texto, en el versículos 30 al 31, que nos habla acerca del propósito por el cual fue escrito el Evangelio, que es para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y verdadero hombre, y que es el verdadero Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento. El primer aspecto que queremos ver en nuestro texto es acerca de la mención al primer día de la semana. Este primer día de la semana es el día después del conocido Sabbat. Una vez un testigo de Jehová me preguntó ¿por qué celebrábamos nuestro día del Señor en el domingo, si el día que nos ordenó guardar en la palabra es el Sabbat o el sábado? Así como lo hacen los judíos o los adventistas, que también son llamados sabatistas. Yo sabía que la respuesta corta era porque Jesús lo hizo, pero como me gusta debatir con los fanáticos, entonces fui por el camino largo. Vamos a ver qué significa el número 8, o qué sentido tiene en la Biblia. En hebreo se dice
shemoné, y viene de la raíz verbal shamein, que significa como engrosar o hacer grueso o cubrir con grosura. También sobreabundar. Y entre los números, el 8 representa la sobreabundancia. Así como el 7 es el número de la consumación y el reposo perfecto, como la creación fue hecha en 7 días y al séptimo día Dios descansó. Esto quiere decir lo que es espiritualmente satisfactorio y perfecto. Como dijo Dios en el Edén, aquello que es bueno ante los ojos de Dios. Así el 8 es el número que sobrepasa a esta perfecta consumación. El 8 no es solamente el octavo número, sino que también es el primero de una nueva serie. Es un número más que perfecto. Es 7 más 1, lo cual denota el comienzo de una nueva era, un nuevo orden, la nueva creación. Jesús fue el primogénito de toda la creación, dice el apóstol Pablo. En él y por su resurrección todas las cosas son hechas nuevas. Aquí encontramos el significado a que la resurrección haya sido en el octavo día. Todo esto implica que Jesús haya resucitado al octavo día. Y el hecho de que se haya aparecido a los discípulos cada domingo o cada octavo día es un motivo más que suficiente para que nosotros nos reunamos todos los domingos como iglesia de Cristo. Porque en el Evangelio ya no estamos más sujetos y esclavos de la ley, sino que en Cristo somos nueva creación. Nuestras fuentes bautismales, de hecho, si se prestaron atención, tienen 8 lados. Y todo esto porque el bautismo es el nuevo nacimiento en Cristo y es más que perfecto. ¿Qué eventos recuerdas en la Biblia que involucran al número 8? Pueden debatir en sus casas. ¿Recuerdan alguno? 8 fueron los pactos de Dios con Abraham. La fiesta de los tabernáculos se celebraba durante 8 días. La transfiguración sucedió al octavo día. 8 fueron los hijos de Abraham, 7 según la carne y el octavo según la promesa. Y este fue Isaac. 8 personas pasaron con Noé el diluvio hacia el nuevo mundo regenerado. Los milagros del profeta Elías fueron 8 y los de Eliseo fueron 16, el doble. ¿Tienen una idea por qué? ¿Recuerdan por qué? Busquen 2 Reyes, capítulo 2, versículo 9, y ahí tendrán la respuesta. Otro detalle que aparece en nuestro texto es que los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas o a puerta cerrada. Y esto es un detalle bastante interesante, porque Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, puede estar presente tanto en cuerpo como en espíritu en cualquier parte. Él puede entrar incluso en nuestro corazón, aun cuando nuestras puertas de la razón y los sentidos estén cerradas. ¿No es esto lo que sucede en nuestro sacramento del altar, donde el cuerpo de Jesús está verdaderamente presente en medio de nosotros para traernos paz? ¿No es esto consolador para un ciego que no puede ver a Jesús? ¿No es esto consolador incluso para un sordo que no puede escuchar la palabra de Dios? Que sin embargo Jesús puede traspasar todas nuestras debilidades para hacer nido en nuestro corazón. Y dice el texto que ellos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. La razón de esto es que entre los líderes judíos y los romanos circulaba una versión de que los discípulos eran los que se habían robado el cuerpo de Jesús del sepulcro y que por eso ya no estaba más ahí. Pero el hecho de que Juan haya incluido este detalle en su evangelio tiene la siguiente explicación. Es que en Asia Menor, la región en la que se encontraban los receptores originales del evangelio de Juan, es decir, las personas para los cuales Juan, como pastor, escribió su evangelio, estas personas tenían que sufrir calumnias, persecuciones y hasta el martirio por causa de su fe. Los lectores originales del evangelio de Juan necesitaban la seguridad de que su Señor estaba presente junto a ellos en medio de todos los peligros y en medio de las persecuciones. Interesante. Nosotros nos encontramos en una situación similar, no por miedo a los judíos, pero sí por miedo a contagiarnos de esta enfermedad del coronavirus. Y es así que en medio entonces de sus temores, Jesús se aparece. Y en el Evangelio se nos relata que realizó 3 acciones. Llegó, se puso en medio de ellos y dijo. Llegó, quiere decir que no estaba allí, que él venía de afuera. Él no estaba dentro de la casa.
Se puso en medio de ellos, literalmente se paró en medio de ellos. No estaban ni a 10 metros, a 20 metros, ni tampoco en una habitación siguiente, sino que ellos claramente podían ser testigos y ver que Jesús estaba ahí junto a ellos y en medio de ellos. Dijo, esto quiere decir que les predicó, les habló con palabras, utilizó palabras para comunicarse con ellos y para manifestarse ante ellos. Y así sucede maravillosamente cada vez que la iglesia se reúne en torno a la palabra de Dios. Que Jesús entra en medio de nosotros, se para en medio de nosotros y nos predica con su evangelio consolador. Y cuando Jesús viene en medio de nosotros, lo hace para traernos paz. Jesús viene a traer paz a los discípulos en medio de sus temores. Lo hace con palabras. Paz a ustedes. Y este es un imperativo. Y un imperativo no es un subjuntivo. Es decir, es una palabra que hace lo que dice. No está deseando. Jesús no le está diciendo, ojalá que les vaya bien. Ojalá que tengan paz. Jesús les está dando paz al mismo tiempo que se lo está diciendo. Paz en hebreo se dice shalom y significa algo así como sé completo. Nada te falte. Es como sentirse lleno, es como no tener ningún miedo, es como no sentir ni padecer ninguna necesidad. Los discípulos se regocijaron, es decir, se alegraron inmensamente, se llenaron de gozo, porque no necesitaban nada más que Jesús para ser felices por la eternidad. Estas son palabras de absolución. Y tiene paz realmente y verdaderamente solo aquel que tiene perdón. Así dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. En el texto de Juan 20 vemos el cumplimiento de esta promesa de Jesús hecha antes de ser entregado a morir en la cruz. Tenemos entonces también, para que se puedan entretener en casa y jugar un poco con la familia, una pequeña trivia. Incluso los niños pueden participar respondiendo a aquellas preguntas que son más fáciles. La primera dice, ¿qué día se presentó Jesús ante sus discípulos según nuestro calendario? Es una pregunta muy fácil. ¿Fue el sábado? ¿Fue el domingo? ¿Fue el lunes? ¿O no se sabe o no es posible saberlo? Como bien dijimos, entonces la respuesta es domingo. Sabemos que Jesús se presentó al octavo día, primer día de la semana, que es nuestro domingo. Segunda, si los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas, ¿por dónde entró Jesús? A, estaba escondido dentro de la casa. B, entró por alguna ventana. C, Jesús puede entrar a cualquier lugar porque Él es Dios. D, el Espíritu de Dios puede estar en cualquier lugar, pero su cuerpo no. Entonces tuvo que haber entrado por algún lugar abierto. E, en realidad no entró literalmente, solo envió una imagen espiritual de sí mismo. ¿Qué piensan? Bien, la respuesta correcta es la C. Jesús puede entrar a cualquier lugar porque Él es Dios. Y así, lo infinito sí es capaz de lo finito. Tercera, ¿para qué Jesús se hizo presente en medio de sus discípulos? A, para dar cumplimiento a la Escritura. B, para reprenderlos por su falta de fe. C, para consolarlos en medio de sus temores. D, A y C son correctas. O E, B y C son correctas. Muy bien. Si dijiste D, que son para dar cumplimiento a la Escritura y para consolar a sus discípulos en medio de sus temores, acertaste. Jesús, el primer apóstol. Apóstol es una palabra de origen griego que significa enviado. Jesús es el gran apóstol del Padre, es aquel que el Padre envió al mundo. Este envío entonces se da del Padre al Hijo y del Hijo a los apóstoles, aquellos que son enviados por Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, yo soy apóstol, no está necesariamente hablando de un rango, sino que está hablando del lugar del cual él proviene, del lugar del cual él fue enviado. Es como si dijera, yo vengo de parte de Dios, fui enviado por él. Así, nosotros somos
como iglesia luterana, la iglesia apostólica de Jesús. Por eso mantenemos entre nosotros el rito de la ordenación de nuestros pastores, en los cuales ellos son enviados por Jesús mismo para predicar y perdonar o retener los pecados al mundo. Nótese cómo muchas veces se usa la palabra apóstol para decir que se refiere a aquellos que son testigos oculares de Jesús o de su ministerio. Pero en realidad no tiene que ver con esto, sino más bien con ser enviado por Jesús. Aquí estamos presenciando en nuestro texto la fundación del oficio apostólico del ministerio pastoral. Y fíjense, aquí no hay ninguna preeminencia para Pedro, ninguna preferencia para él. De hecho, ni siquiera se lo menciona. En nuestra doctrina y práctica luterana vemos en esto que nuestros pastores son llamados y ordenados, y justamente la ordenación es el rito por el cual un hombre es enviado a cumplir con este oficio de perdonar los pecados. Cada ordenación es un revivir aquel primer envío de Jesús a sus apóstoles, y ahí se asume el compromiso de enseñar la misma doctrina que Jesús dejó a aquellos apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. La entrega del Espíritu Santo, como dice nuestro texto, es para el perdón de los pecados. No es para expulsar demonios, ni siquiera es para sanar enfermos solamente. No es que esto no sea posible, sino que el propósito real y más grande detrás de esto es el de perdonar los pecados. Y esto es lo que nosotros llamamos el oficio de las llaves. ¿Por qué llaves? Bueno, porque abren y cierran las puertas del cielo. ¿A quién le dio estas llaves? A todos los discípulos, es decir, a la iglesia reunida. No hay entonces preeminencia de Pedro, como sostiene la Iglesia Católica Romana. Nótese como aquel espíritu que Jesús entregó en la cruz como muestra del abandono de Dios es el mismo espíritu que ahora derrama sobre su iglesia como señal concreta de que estará con nosotros para siempre y de que ya nunca nos abandonará. Vean mis marcas. Esta es una afirmación de Jesús para sus discípulos y que el evangelista Juan pone con mucho énfasis, porque en los tiempos del apóstol Juan y de sus iglesias era muy famosa una doctrina de tipo gnóstica llamada el docetismo, que esta doctrina eran hombres que enseñaban básicamente lo siguiente, que Jesús, cuando se aparece con sus discípulos, parece hombre, pero en realidad no lo es. Para el docetismo, el cuerpo humano de Jesús, siendo algo material o carnal, algo de abajo, algo mundano, era impuro y por eso no podía resucitar, no podía volver a la vida. Esto era realmente una locura. Recordamos entonces cómo Juan ya ataca desde un principio esta herejía, en el capítulo 1 diciendo que la palabra, es decir, el verbo, el logos, se hizo carne. Este es un fuerte énfasis en la presencia física de Jesús, afirmando que él no era un fantasma, ni un holograma, ni un ángel, ni mucho menos un simple espíritu. Jesús, para el Evangelio de Juan y por testimonio de sus discípulos, es un hombre de carne y hueso. Así enseñaba Martín Lutero. Jesús muestra sus manos y su costado traspasado a sus discípulos, no solamente como evidencia científica y tangible de que era él mismo, sino que lo hace para indicarnos de dónde viene esa paz que él está entregando, de su sacrificio vicario en la cruz, allí donde fuimos reconciliados con Dios por causa de su sufrimiento y pasión. Prestemos atención ahora a la confesión de Tomás. Cuando los otros discípulos le cuentan a Tomás sobre Jesús, vemos que le dicen que ellos han visto al Señor. Y cuando Tomás lo confiesa, luego de haber introducido su dedo en el costado de Jesús y de haber visto las heridas en su mano, como Señor mío y Dios mío, esto significa que Jesús, aquel mismo que estaba en medio de ellos como un hombre de carne y hueso, es el Señor, Dios de Israel. Él es Yahvé Elohim, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que estuvo con el pueblo desde tiempos antiguos, aquel mismo que había creado todas las cosas y el mismo que hoy está presente en medio de nosotros. Este Dios es el que se había aparecido en medio de sus discípulos, en carne y hueso.
Continuamos con nuestra trivia. ¿Qué oficio instituyó Cristo en nuestro texto? ¿La carpintería? ¿Será la oración? ¿Será la Santa Cena? ¿Será el bautismo? ¿O será el oficio de las llaves? Si dijiste que era el oficio de las llaves, estás en lo correcto. Lutero decía que la llave para abrir o cerrar las puertas del cielo es el perdón de los pecados o la absolución. Ahora, ¿para quién fue dada esta llave? Primero, solo a Pedro. Segundo, a la iglesia. Tercero, solo a los papas y obispos. Cuarto, a nadie. En realidad, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Qué piensas? Si dijiste que era la iglesia, estás en lo correcto. Siguiente. ¿Qué creemos según las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23? A. Que cuando los ministros debidamente llamados de Cristo nos perdonan los pecados o los retienen, es Dios mismo quien lo hace por medio de ellos. B. Que la confesión de pecados es solo una doctrina de la Iglesia Católica Romana. C. Que la absolución recibida por la voz del pastor no tiene sentido porque solo Dios puede perdonar. Si dijiste la A, acertaste. Siguiente. ¿Para qué Jesús entrega el Espíritu a los discípulos? A. Para demostrar que los apóstoles son más importantes que los pastores. B. Para establecer un rango entre ministros y laicos. C. Para darle seguridad a los creyentes de que al recibir la absolución están escuchando la voz con autoridad de Jesús. D. Porque de ahí en más Jesús ya no estaría de cuerpo presente con ellos, sino solo su espíritu. E. B y C son correctas. F, C y D son correctas. ¿Qué piensan? Si dijiste C, acertaste y estás en lo correcto. Jesús entregó el Espíritu a los discípulos para que tú puedas tener seguridad de que al recibir la absolución estás escuchando la voz con autoridad de Jesús. Palabras de vida. Nuestro texto hace eco en todas las palabras de Dios, especialmente en el libro de Génesis y en la profecía del profeta Ezequiel. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice: Entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre y sopló en su nariz espíritu de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Así decía también el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Entonces el Señor me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Claramente vemos cumplidos la profecía de Ezequiel en nuestro texto y al mismo tiempo cómo en la nueva creación Jesús nos vuelve a recrear con su espíritu. Así en la nueva creación Jesús resucitado con su espíritu está creando hombres justos y santos por medio del perdón de los pecados. Así cada vez que recibes la absolución te conviertes en un hombre nuevo, una mujer nueva, resucitado, resucitada. Por eso dice el Catecismo Menor que los dones de Cristo para nosotros son perdón, vida y salvación. Y estos van el uno del otro de la mano. ¿Se imaginan a alguien que diga: yo soy cristiano, pero la verdad es que no quiero confesar mis pecados? ¿Tendrá razón? La palabra de vida es una palabra de perdón. A quienes le perdonen los pecados les son perdonados, dice Jesús. Perdón, como hemos estudiado en tiempo de Semana Santa, es una palabra de liberación. Y no solo una liberación temporal, sino una liberación en 3D. Primero, porque es una liberación de todos los males habidos y por haber en todo el mundo. Segundo, porque es una liberación de todos los males habidos y por haber en el mundo, pero de los males presentes, pasados y futuros. Y tercero, es una liberación que viene de arriba hacia abajo, de Dios para con nosotros los hombres, del cielo a la tierra. Además, esta palabra de perdón, les son perdonados, es un perdón perfecto, no solamente porque es perfecto como adjetivo, sino también porque es un verbo perfecto, que quiere decir que es una acción que es hecha en el presente, pero que así también permanece en el futuro. Y en este caso, es un perdón que recibes por toda la eternidad. Por eso es que Martín Lutero se atreve a decir esta afirmación en el Catecismo que puede resultar para muchos tan escandalosa.
que cuando escuchas que tu pastor te absuelve de tus pecados, esto es tan válido y cierto porque es Dios mismo que desde los cielos te está perdonando. ¿Qué partes de la liturgia se te vienen a la mente con esta frase? Y con tu espíritu. Esta frase pertenece al saludo apostólico. La encontramos al inicio de la liturgia de la palabra, antes de la colecta, la encontramos antes de la liturgia de la Santa Cena y también la encontramos antes de recibir la bendición. Esta es una respuesta que reconoce el ministerio apostólico del pastor, que él fue enviado por Cristo y que él habla en lugar de Cristo, por mandato de Cristo y por su autoridad. Y esto, aunque suene como a una exaltación de la figura del pastor, en realidad tiene que ver con dar seguridad al cristiano de que está escuchando la voz de Dios y que no está recibiendo una voz de simples hombres pecadores como lo son los pastores. No seas incrédulo. Jesús no se muestra en nuestro texto para que los conozcamos por medio de los sentidos, como la vista o el tacto, sino que Él quiere que nos aferremos a Él por medio de la fe. Por eso le dice a Tomás y nos dice a nosotros, te dice a ti, me dice a mí, no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos, bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y creen en ella. Dichosos los que creen que lo que Jesús hizo fue para ellos y por su beneficio. Porque hay de aquel incrédulo que niega la presencia real de Cristo en cuerpo y espíritu, en su palabra predicada y en sus sacramentos. Hay de aquel incrédulo que reniega de la autoridad de aquellos que Jesús envió para perdonar y retener pecados en su nombre. Hay de aquel incrédulo cuya razón y sentir son más fuertes que la fe. Pero, estimado hermano, estimada hermana, dichoso tú, dichosa tú, que aunque no ves con tus propios ojos, ni sientes con tus manos a Cristo, aún así crees que Él está vivo y presente para tu beneficio. Dichoso tú, dichosa tú, que crees que el Señor murió por ti y resucitó entre los muertos para traerte paz, vida y salvación. Dichoso tú, dichosa tú, que crees que tu Señor está presente en medio de tu sufrir verdaderamente y que disfrutas de su presencia en cuerpo y espíritu para el perdón de tus pecados. Dichoso tú, dichosa tú, porque disfrutas de verdadera vida en medio de un mundo de muerte. Estimadas familias, qué bueno que hemos podido reunirnos a estudiar y meditar en la palabra de Dios, porque estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Y quiero despedirme con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Confesamos nuestra fe en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonemos ahora, hermanos, el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación.
antiguos por medio de los profetas, profetas que hablaban por él. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. De los enemigos nuestro Dios nos rescatará, y de aquellos que nos odian también. Recordará su alianza y sus juramentos, será fiel a sus promesas, promesas que le hizo Abraham. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios va a concedernos que libres y sin temor y arrancados de los que hacen mal, unidos en su reino, le estemos sirviendo con santidad y justicia por siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. A ti, niño, te llamarán profeta del Señor, porque preparará sus caminos, pregonando la paz y el perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación, a darles la salvación. Viniste, oh Señor, llegaste a tu pueblo para entregarles perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. En su misericordia nuestro Dios nos visitará, como sol que nos ilumina, guiándonos por senderos de paz. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Gloria al Padre eterno, gloria a Dios Hijo Jesús, gloria al Espíritu Santo por los siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Nos unimos ahora todos en la oración de la Iglesia, donde ponemos nuestras peticiones y acciones de gracias delante del trono de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Al Señor en tu amor respondemos, escucha nuestra oración. Oremos. Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, te alabamos porque diste a tu unigénito Hijo por nuestros pecados y porque lo hiciste el conquistador del pecado y la muerte. Señor Jesús, príncipe de vida, concédenos por tu Espíritu Santo que en el poder de tu resurrección podamos ser levantados y andar en una vida nueva. Otórganos el consuelo de una esperanza viva. Ven hacia nosotros en nuestras tinieblas y temores, así como viniste en medio de tus discípulos en aquella noche, y danos de tu paz.
En la hora de la muerte, concédenos el permanecer aferrados a ti en una fe firme, porque tú eres la resurrección y la vida. Y en el día final, levanta nuestros débiles cuerpos y dales forma gloriosa como la de tu cuerpo resucitado y glorificado, de manera que con la Iglesia triunfante podamos finalmente cantar para siempre. Gracias sean dadas a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Oramos por los hermanos de nuestra congregación. Pedimos especialmente por el tratamiento de nuestro hermano Esteban, para que todo pueda ser llevado para bien y para recuperación pronta de su salud física. Oramos también por nuestras familias, por las viudas y por los más necesitados, por los que no tienen trabajo, por las embarazadas de nuestra iglesia y las que tienen muchas personas a su cargo. Oramos y pedimos, Padre Celestial, por seguridad para nuestras casas y barrios, que tu santo ángel acampe alrededor de nosotros y que nos guarde de toda obra de maldad. Oramos también por una conducta responsable y sabia administración de nuestros bienes materiales, por un corazón misericordioso ante las necesidades del prójimo. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Intercedemos, Padre Celestial, por este mundo que padece y que sufre. Pedimos por el señor Maximiliano y su madre Margarita, para que les proveas para sustento diario en su cuerpo y también en su alma. Pedimos por Giselle Cáceres, quien padece cáncer hepático, por la señora Mónica Marful, que sufre fibrosis pulmonar. Concédeles la fe necesaria para atravesar estos tiempos difíciles y, si es tu santa voluntad, una pronta recuperación. Pedimos también por todos los que enfrentan algún tipo de peligro por causa de su vocación, entre ellos los enfermeros, los médicos, los carabineros, los militares, los policías, los choferes de buses y del metro, camioneros y bomberos. Protégelos a todos y bendícelos de todo el mal que esta pandemia le pueda causar. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Y como siempre, Padre Celestial, no podemos dejar de agradecerte y de alabarte por la bendita resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de quien somos llevados de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, por medio de quien tenemos una esperanza de una nueva creación, en donde reinaremos contigo, nuestro Padre Celestial, y con nuestro Señor Jesucristo, por la eternidad ya para siempre, en un reino de justicia, santidad y pureza eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre victorioso y siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo y confiando en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Amén. Para finalizar, cantemos todos juntos este precioso himno que nos recuerda que Jesús murió y resucitó para traernos paz, no como el mundo la da, sino como solo el Hijo de Dios la puede dar. Que tengan un bendecido fin de semana. Amén. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir
en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde santo fervor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.